amables televidentes. Ya estamos en su programa Bajo un mismo sol. Ana, ¿cómo estás? Yo muy bien, Diana. Contenta de poder compartir esta noche junto a ustedes. ¿Sabes? ¿Sí? Estaba leyendo la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas hacia los pueblos indígenas. Y me impresiona saber que los gobiernos deben tomar medidas en sus respectivos estados en cooperación con los pueblos originarios para propiciar el desarrollo, respetando nuestras manifestaciones culturales. Así es. Eso significa que deben escucharnos, conocernos, saber cómo pensamos, cómo vivimos, para que sus planes de desarrollo no afecten nuestra existencia como culturas originarias. Por eso es muy importante exigir respeto a nuestros territorios, que es donde vivimos. Empezamos nuestro programa de hoy. Don Narciso, cuéntenos, ¿qué tenemos esta noche? Kallaringapa, Cuizatiacuna, Kaitami Apamupascanchi. Visita Mataje Alto, parte 1. Pamba Huachacaray. Aniversario, Comunidad Sotosiaya. Manillas. Cumbatucuspa Yalipashunchi. Lo que viene a continuación es una aventura que nuestro equipo emprendió esta vez hacia la comunidad Mataje Alto, en Esmeraldas. Esta comunidad, habitada por gente de la nacionalidad Agua, posee una riqueza natural y cultural importante que necesitamos conocer. Esta es la primera entrega de varias que vendrán las siguientes semanas. Mataje Alto, comunidad Agua, ubicada a 20 kilómetros hacia el norte de la ciudad de San Lorenzo, Esmeraldas. En 1983, los pobladores de la comunidad llegaron a estas tierras producto del desplazamiento de personas desde el vecino país Colombia. La agricultura, caza y recolección de frutos son las principales actividades dentro de la comunidad. Antes había como apenas 10 personas nomás habíamos. Sí, 10. Después me dijeron que hagamos un pueblo, entonces hagamos todo acá, hagamos casa, vivir sobre, ya organizar la gente, llega participación de la gente. En este tiempo más se ha dedicado es en sacar producción, maíz, la gallina, por familia hay veces una maderita de 2 árboles de aproximadamente que está llegando a $300, a $500 para solventar sobre los alimentos y necesidades de los estudiantes también. La comunidad aún no cuenta con una carretera adecuada, lo cual hace difícil su acceso y su salida. Esto complica a sus moradores, ya sea para comercializar sus productos, así como también a los jóvenes ir a estudiar el bachillerato. Una vez terminado la primaria y dando gracias a las autoridades y al director del establecimiento, ha gestionado a obtener por lo menos hasta el 10º año. Desde el año 2000 hay jóvenes que se han terminado primaria y por el fuente de trabajo, por la necesidad de la vía, por todo eso económicamente no ha podido sustentar a la familia, y están truncados, no pueden salir a ningún lado para estudiar. Igual manera los docentes, cada día tenemos que preparar, tanto en la evaluación y para ascender categorías y para consulta, digamos, nuestro correo. Tenemos que salir cada día y eso nos complica bastante. Para salir de aquí a allá cuesta carísimo para una carrera de emergencia. Entonces, por esa situación, tanto los estudiantes y los docentes no podemos progresar más allá. Al viajar a la comunidad, constatamos lo que nos cuenta José. Anteriormente habíamos visitado la comunidad y las vías no eran las mejores. Actualmente nada ha cambiado. Las vías inadecuadas son las principales causas para que esta comunidad no pueda contar con todos los servicios básicos.
Guadualito y el Pan, ellos caminan como tienen más facilidad de movilizar. En cambio, Mataje Alto está más dispersa, más al fondo de la frontera y dificulta mucho para salir, para la gente de esta comunidad. Y hace 5 años ya va a ser que nos vinieron a instalar el cable dentro del centro poblado, con el destino a Tobardonoso. Pero últimamente, por la falla de ingeniero o quien estaba encargado a ese proyecto, fue alguna dificultad y no pudimos trabajar, tampoco no terminó y últimamente están reprogramando otra vez para continuar. Pero la comunidad estamos en espera porque sin energía estamos perdiendo muchos beneficios. Como parte de la educación no tenemos informática, no podemos trabajar al día, tenemos guardería, cuando traen productos no podemos dejar ningún congelador, entonces los alimentos que traen acá es pérdida, se pudren, se dañan y en eso estamos en espera. A las autoridades competentes se tomen también medidas precautivas a las autoridades y miembros de la comunidad que necesita de obligación, porque sabiendo que estamos en distancia, zona frontera, de pronto nos tengan marginados, pero a nuestro caso pensamos que estando en la frontera nosotros debíamos tener más beneficio, como todo que tiene la ciudad. Aquí en la comunidad ha tenido suerte de preparar jóvenes y tenemos los mismos docentes de aquí, bilingües. Esperamos a lo futuro también nuestros niños y niñez sean profesionales de la comunidad que espera como un objetivo. Y también pues a lo que llevan capacitando sobre video, la radio, en otros ámbitos. Esperamos que haya un producto para la comunidad y dentro de la organización AGUA. Mi nombre es María Cleotilde Churuchumbe Campués. Soy de la Sierra, Cayambe. Me casé acá a la costa, mi esposo es de aquí, de Mataje Alto. Mataje y las otras comunidades del sector no tienen vías de acceso adecuadas. De ahí la necesidad de apoyo gubernamental y local para que se trabaje en mejorar definitivamente las vías de acceso. Cualquier obra en beneficio de la población debería hacerse considerando la opinión de sus habitantes y respetando el hábitat de todos los seres vivos de la región. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunajupanguichi. Diana, ¿en tu comunidad ya empezaron a sembrar? Sí, gracias a la lluvia que después de un largo verano llegó. Nuestros taitas y mamás esperan las primeras lluvias de estas épocas para empezar a cultivar. Pero antes de hacer este trabajo acostumbran a hacer un ritual que nos comunica, nos conecta con las montañas, con la tierra, el Pamba Huacchacaray. Veamos cómo algunos pueblos andinos agradecemos y pedimos a la Madre Tierra para que sea generosa y nos dé sus frutos. Las culturas ancestrales en el mundo tenemos formas particulares de comunicación e interrelación con la naturaleza y con las deidades. En los pueblos andinos del Ecuador es posible visualizar y vivenciar rituales de mucha importancia en la cosmovisión andina, como el Huacchacaray. Existen 4 importantes razones y formas de realizar esta ceremonia. Hoy empezamos aprendiendo y comprendiendo qué es el Pamba Huacchacaray. Manda ya chicas ñuka mañana me taita Dios ñuka alpa mama bendicia pangi y grano mama goma bendicita carapangi y tanto ñuka kuna mama bendicita carapangi nishpa y samayguan y tamiaguan viñachipangi nishpa ñuka chaita mañana y masha mamita rujan shina jata ñuka katishkiani shina grano kunta shina mañashpa shina Fundada en la importancia que representa la tierra, los sembríos y las semillas para los pueblos quichuas,
El Pamba Huacchacaray es una ofrenda que los pueblos andinos practican en las épocas de sembríos o cosechas. Antiguamente esta ceremonia se la realizaba con más frecuencia. Hoy solo se le realiza en algunas comunidades de Otavalo. Ñuka abuela mama ukuna. Chasna mañashpa, chasna imbaburata mañashpa shayarinki tarpungapaqa mayangataka shayarinki chunishpa mandakarka. Wawa kakllapita. Chasnakunata kaña imbaburata itiko sukurumamita ukuna shagrano fukuykunata karachunishpa shina nivin kapashki kashki. Kay comunidadkupiqa chashnallata ña mañachik grupo familiakunallata chasnakunata mañashpa shayarin tarpuna punllakuka. Rituales como el Pamba Huacchacaray son realizados con el único fin de armonizar y equilibrar la vida del runa con la Pachamama, para entablar una relación de respeto y amor hacia todos los seres que nos rodean. Por esta razón, taitas y mamas en cada época de sembríos o cosechas oran y hablan con los cerros, con el sol, el viento y el agua, palabras o frases de pedido o agradecimiento. Imbabura taitiko sukurumamita wawasapa mikani fukuykuta karanki. Kallarishpa taytachista mañashpa tarpurikarka. Taytachista mañashpa karanki maski nishpakunapas uranpi mañajushpa sambrkani. Yayarisku karanki maski chukllukuta mikunkapak habas mikunkapak tarpunchi nishpami tarpunchi. Chucha tokuchishpaqa maski pukuchipanki yayarisituku nishpami rinchi. Kuchichankapak pashnata apakripanchi nishpa paymista mañashpari. Paymi yakuta karan, rupaykutapak karan, waylakutapak karan. Tukuyta karan. Honda tempoqa wawakuna chiachiqa tukuyllaman shamukarianchik. Kunanqa wawakunapak ulpi wawakunanti ñuka churi pallashkaqa ama tarpuychu nin saqin ñuka kawsapalla maski pagadupa fiadupa tarpuchini. Ñuka wañuyqa chinkasin saqinkani. Y ñuka mamakunapas imashata abuelata katishka y shinallata ñukapas urashpa ñuka mama imasha katin chashnallata katishayashpa chay experienciawan viñachu. La costumbre de ser agradecidos con la naturaleza por todo lo que nos da y por permitir nuestra existencia poco a poco va desapareciendo. La falta de aprendizaje de las nuevas generaciones y el afán por el consumismo, el materialismo, nos hacen olvidar el Pamba Huacchacaray. Está en nuestras manos aprender de la sabiduría de nuestros abuelos. Comprenderlos, practicarlos y transmitirlos nos ayudará a sobrevivir comprendiendo la vida natural de la Alpa Mama. La sabiduría de los abuelos nos permite conocer sobre estos y muchos otros rituales que les estaremos presentando en las próximas semanas. Estamos compartiendo con ustedes conocimientos que nos permiten vivir en armonía y equilibrio con la naturaleza. Conocimientos que se han conservado en la memoria de nuestros mayores y que seguro muchos de ustedes ya no conocían. Así estamos revitalizando nuestros saberes ancestrales. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos al correo electrónico apac.org@gmail.com, Facebook Bajo un Mismo Sol, YouTube APAC Otavalo y página web apacotavalo.tv. O llámenos a nuestro número telefónico 062-920-261. Sigan con nosotros. Alici chukapangichi mashikuna, shinami kikingunawan paktalla, kushilla kaypi tananahushka kapanchik. Ishkay waranga sukta watamanda kikingunawan pakta llankashpa shamupanchik. Música y danza de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.
Shimi, una manera fácil y práctica de aprender el quichua, números, colores, verbos, adjetivos y mucho más. Nos preocupamos por rescatar y mantener nuestro idioma ancestral. Cultivos tradicionales en la provincia de Imbabura. El camote. La jícama. Estamos olvidando de cultivar y dejando de consumir. El punto de llegada para el día de mañana. Baile tradicional como el matrimonio. Tukuygumi runakunapaq yachaykunata, yuyaykunata, kawsaykunata riqsina kanchik. Shina riqsishpallami imatapash yachashun. A continuación, les compartimos los mensajes que nos han llegado a nuestro canal de YouTube. Jorge Tabango, gracias machis de Apac Otavalo. Sus videos son los mejores. Saludos desde Milano, Italia. Luis Silva, qué linda tía la entrevistada, bella mujer otavaleña. De mi bello país, este es un hermoso medio por el cual revivimos al mirar las bellas expresiones de nuestras culturas. Gracias, Apac. José Luis nos dice, qué bonito programa. Estaremos esperando más de sus bellas producciones con los temas tan interesantes que nos presentan. Saludos desde Chicago. Derbis Coloma, felicidades machis, buen programa y me impresionan sus reportajes bien logrados que realizan. Gracias por este aporte de ustedes hacia el mundo. Por favor, sigan adelante, Apac. César Anrango Ruiz nos escribe, pero muy bien. Gracias por todo lo que hacen. La muy buena labor de preservar el conocimiento y la tradición. Recorriendo la Amazonía del país nos encontramos con la comunidad de Soto Seaya, donde habitan 120 familias de nacionalidades Siona y Secoya, quienes al llegar septiembre festejan el aniversario de su comunidad con variedad de gastronomía, juegos tradicionales y lucen llamativos trajes tradicionales. Conozcamos cómo lleva a cabo esta fiesta tradicional. En Sucumbíos, a 20 minutos vía terrestre desde el centro de Tarapoa, Cantón Cuyabeno, se encuentra ubicada la comunidad Soto Seaya, que en idioma paicoca significa río arcilla. Allí habitan 120 familias de la nacionalidad Siona. En septiembre de cada año, los Siona se ponen de fiesta para conmemorar el aniversario de la comunidad, por lo que lucen sus trajes tradicionales en colores verde, blanco y amarillo. En esta fiesta no faltan los juegos tradicionales, la chicha de maduro y yuca. Los habitantes de otras comunidades Siona y Secoya con quienes comparten territorio asisten. Los niños y niñas cautivan con sus danzas. Bueno, nosotros como comunidad Siona Soto Seaya estamos organizando para llevar hoy día un año más de vida jurídica de la creación de esta comunidad. Hemos programado eventos, lo que es el evento deportivos, culturales. Va a haber danzas de los niños, va a haber buceos, va a haber toma de chicha, va a haber concurso de jala de soga y chasqui. Esos eventos hoy día vamos a realizar. En el caso de mi nacional quichua, pues muy diferente la cultura, muy diferente en la chicha, en la comida y otras cosas más. Pues ni siquiera el pueblo también es muy diferente cuando en una comunidad se ve más hermoso. Qué lindo que aquí vengan a encontrar una danta y linda comida. Pues agradecerle a ellos. Mire, yo nunca vi, pero hoy estoy haciendo todas esas observaciones. Está muy bueno porque hemos sido bien acogidos, más que todo la gente han recibido bien y como ya les digo que la comida y la cultura de ellos está muy bonito porque estoy bien contento.
Habitantes de otras comunidades suelen venir a Sotosyaya a participar en sus fiestas. Hoy celebran el 9º aniversario. Esta es una comunidad joven que comparte con amabilidad su tradición y su alegría. Interesantes materiales los que nos envían nuestros amigos de Apanapse, que están recorriendo territorio amazónico. Qué alegría ver y conocer estas expresiones culturales de los hermanos Siona y Secoya. Gracias, Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos de Sucumbíos, por su trabajo. Saludos para todo ese equipo de jóvenes empeñados en difundir la diversidad y riqueza cultural amazónica. Kikingunaka, bajo un mismo soltamio Rikunahupanguichi. En nuestra serie de reportajes sobre las joyas de las mujeres quichuas de Imbabura, hoy veremos las maquihuatanas o manillas. Las mujeres quichuas tenemos como costumbre su uso en los antebrazos y son parte importante de una vestimenta elegante. Podemos encontrar maquihuatanas de corales, coralina, cerámica, plástico, de muchos pequeños o gruesos y en muchos colores. Conozcamos cómo se utiliza este accesorio. Maquihuatana es como se conoce a las manillas y pulseras que adornan los brazos de las mujeres quichuas. Las maquihuatana son las joyas indispensables que complementan la elegante vestimenta tradicional femenina de la Sierra Ecuatoriana. En la provincia de Imbabura, en el norte del Ecuador, los mercados y locales comerciales de Otavalo ofrecen una gran variedad de opciones a la hora de escoger maquihuatana. ¿Por qué usa usted manillas? Porque siempre la gente antigua ha usado las manillas y por esa tradición. Mi mamá me ha criado con manillas. Ima maquihuatanata tachurajupanki. Gukuna ipshina, colores gukunata monas pshina. Corales, algo así. Sí, colores bonitos. A mí yo preferiría utilizar los corales. Es grueso y delgado y colores rojos y bajos nada más. Más los gruesos que los delgados, porque se ven más bonitos. Maipita shina maquihuatana kunata randipanki. En los almacenes de acá de Otavalo también. ¿Qué tipo de manillas tiene en su almacén para ofrecer? Tengo de diferentes precios. Tenemos económicos como también un poquito costosos, dependiendo del material, es el precio. ¿Y qué materiales nomás son? Por ejemplo, lo que aquí más es lo que más les gusta es el coral antiguo. Los corales que vienen importados son de Europa, esos son los que más se venden ahorita por el precio y también por la calidad. Los colores, tamaños y materiales tienen mucha importancia para las mujeres quichuas y muchas se ven tentadas de cambiar la tradición, sobre todo las jóvenes, pero la mayoría opta por usar las tradicionales de color rojo o tonalidades de rojo. Mis abuelitas decían, es bueno para que no le haga mal viento, es suerte también para que no se haga espanto. Cuando ya estaba con el mal viento, también limpiaban con manilla de corales. También me acuerdo que alguien de mi familia, creo que era una tía de parte de mi papá, le hacía hervir unos 3 mollitos de corales con esas plantitas, esas pepitas que saben decir piquijiwa. Con eso me acuerdo que le hacían hervir y le hacía tomar a uno de los hijos para cuando está el niño con sarampión, para que brote bien, le hacen hervir esas pepitas con el corales y le hacen tomar y dice que brota, pero bien. Teniendo las maquihuatana de coral una belleza singular e inclusive propiedades medicinales y mágicas,
Es de esperar que el valor que las mujeres quichuas les dan sea muy alto, exageradamente alto. Últimamente, en lo que he averiguado, más de $6,000 el par, de 15 vueltitas cada lado. La calidad del mullo, ese por ejemplo se le quema, no sale el color, no cambia nada. Yo creo que tal vez de pronto sacaban antes del mar, de la costa, entonces yo creo que hacían un intercambio, o sea, de aquí de la sierra con los de la costa, y entonces era bien cotizado en esos años y ahora sí ha hecho más, pero ha desaparecido. Considerando que las maquihuatana de coral son casi inaccesibles para el común de la gente, hoy hay quienes tienen poco interés en usarlas, quizá porque no se resignan a usar las económicas coralinas y de plástico que hoy abundan. Cuando era jovencita, empecé a utilizar las manillas, pero más era por influencia, por llevarme con compañeras otavaleñas. Entonces yo, al ver que ellas utilizaban, también me compré. Luego yo me sentía un poco incómoda y así es que dejé de utilizar. No tengo costumbre en usar las manillas, aunque sí forma parte de la vestimenta de nuestro pueblo, pero solo es por gusto, ¿no? ¿Por qué las mujeres deberían utilizar las manillas? Porque en sí, como dicen, no, es más las mujeres por lujo, lo que nos ponemos los corales, y creo que también es por un significado. De pronto los corales más o menos representan, por ejemplo, tal vez el poder económico, la riqueza de cada familia. Y también hay otro significado también que me han dicho, que significa, el coral por ejemplo es más o menos rojizo, entonces me han dicho que significa la sangre de todos nuestros antepasados que sufrieron en la esclavitud por todo lo que vinieron los españoles. Entonces me han dicho que tienen ese significado también. No se sabe con certeza de dónde las mujeres quichua obtuvieron los corales antiguos, la porcelana o las cuentas de bronce, oro y plata. Probablemente fue a través del intercambio entre comerciantes de distintas regiones. Aunque con el tiempo las maquihuatanas han ido cambiando, las mujeres quichuas, sean niñas, jóvenes, adultas o abuelitas, lucen orgullosas sus maquihuatanas, las cuales tienen un valor afectivo porque muchas las han recibido como regalo de un ser querido. De todo lo que compré, le hice manillas y le regalé a cada una de mis hijas, a mis 3 mujeres que tengo. Antiguamente usaban las manillas, pero con los mullos más gruesos, ¿no? Y más rojos. Entonces, como el tiempo va evolucionando, igual la moda y toda esa cuestión, entonces también va evolucionando. Pero sin embargo, esto se mantiene como nuestra identidad. Y sí hay una diferencia ahora actualmente, las manillas así tan delgadas usan jóvenes, ¿no? Como se puede decir. Pero de ahí por lo normal usaban las mayorcitas, nuestras abuelitas usaban las manillas del mullo más grueso. Esta tradición de usar las maquihuatana continúa hasta hoy. Estas pueden estar hechas de materiales como cerámica, plástico, piedra, chaquira, sean baratas o sean costosas, mientras sigan usándose como maquihuatanas y se usen con orgullo, seguirán siendo elementos de identidad, elementos de resistencia cultural que las mujeres quichuas seguiremos inculcando a nuestras hijas. Las abuelitas cuentan que antes era costumbre ponerse muchas manillas, casi todo el antebrazo. Y doble vuelta. ¿Te imaginas? Les gustaba que quedara duro, así hasta se podían defender. Miren nomás. Curiosidades, vean ustedes. Terminamos el programa de hoy. Tengan una excelente semana. Recordemos que toda expresión cultural de cualquier pueblo debe ser respetada. Así lograremos vivir en armonía. Hasta pronto. Hasta pronto.
punchayashun.